de la jornada de capacitación que con el escribano Leandro Posteraro Sánchez se está dictando en el marco de las jornadas del colegio. Y hoy les queremos, además, comentarles algo que para nosotros es muy importante y creo que va a ser importante también para todos ustedes. Hay una preocupación que siempre hemos tenido en el colegio, es lograr que las capacitaciones lleguen a la mayor cantidad posible de profesionales, porque poder organizar una jornada por ahí se hace complicado venir y a veces no tenemos el tiempo, la disponibilidad horaria, cuesta a lo mejor dejar una oficina, y era una cosa que teníamos pendiente de buscarle una resolución que pudiera facilitar también la capacitación de otra manera que no fuese únicamente la presencial. Entonces estuvimos viendo y analizando un poquito la situación y hoy les queremos adelantar y confirmarle, y ya empezamos, que tenemos nuestro propio canal de YouTube, Martilleros Mercedes, ¿es verdad? El canal de YouTube Martilleros Mercedes, que hoy va a comenzar, va a transmitir todas las jornadas de capacitación que hagamos. Vamos a poder hacer las capacitaciones a distancia. Esta jornada en especial local de televisión, y vamos a empezar con nuestro canal de YouTube. Esta charla del escribano Posteraro se va a grabar, editar y después las vamos a subir al canal para que ustedes después lo puedan repasar desde su oficina en cualquier momento. Pero próximas capacitaciones también las vamos a hacer de las dos maneras, presenciales y transmitirlas en directo para todos aquellos que no puedan venir y quieran estar presentes también en las capacitaciones. Así que va a ser una nueva herramienta que el colegio empieza a implementar a partir de ahora. Le damos la bienvenida entonces a nuestro canal de YouTube, Martilleros Mercedes, y lo dejo con el escribano Leandro Posteraro Sánchez para la segunda parte de la capacitación que comienza en el año 2018. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo próximamente. Faltó la maquilladora ahí, pero bueno, es lo que hay. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, gracias por venir. Algunos han desertado, pero bueno, no recibirán el certificado, dice acá el presidente. Dividimos la charla de la otra vez en dos, por el tema de ahora tocar unos temas nuevos que hay en el nuevo Código Civil y Comercial, que empezó a partir del 1 de agosto del 2015, que es el derecho real de superficie, la parte de los conjuntos inmobiliarios, que se aplica, como vamos a ver, un derecho de propiedad horizontal especial a los conjuntos inmobiliarios, barrios cerrados y demás. También me gustaría tocar un derecho que es similar al de superficie, que es el derecho de sobrelevar, que si bien es un derecho personal, es muy importante para el tema de la propiedad horizontal. No sé si está. Ahí estamos bien. Entonces, a ver si está. Bueno, no está muy. Ahí está. Tenemos el artículo 1887 del Código Civil y Comercial Nuevo, establece los que son derechos reales e incorpora al derecho real de superficie, al derecho real de conjuntos inmobiliarios, que vamos a ver que es una propiedad horizontal especial. Dentro de los conjuntos inmobiliarios van a estar los barrios cerrados, clubes de campo, cementerios privados, a todo eso se le aplica el mismo derecho. Después está el tiempo compartido, que antes era una ley especial y ahora es un derecho real. El Código los divide en los derechos reales sobre cosa propia o parcialmente propia, como es el derecho, en este caso, de conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos, cementerios privados, y la superficie, que vamos a ver
que este nuevo derecho tiene como dos partes. En una primera etapa es sobre parte o una cosa ajena en realidad, y en una segunda etapa, ya cuando está construido y demás, es un derecho real sobre cosa propia. Estamos atrasados uno, ahí está. El derecho real de superficie, entonces, el Código Civil lo define como es un derecho real temporario por el cual se le otorga a una parte, que es el superficiario, la facultad de construir, forestar o plantar en un inmueble ajeno y hacer suyo durante un tiempo y explotarlo durante un tiempo esta edificación, esta forestación o esta plantación. Acá lo que se incorporó el derecho real de superficie, que antes solamente existía en una ley especial para el tema de la superficie forestal. ¿Y por qué también decidimos tratarlo en esta jornada? Porque es un derecho nuevo que se incorporó, dijimos, en el 2015, un nuevo Código Civil, y que se va a prestar para diversos negocios inmobiliarios. Entonces, esto nos obliga a los profesionales del derecho inmobiliario a cambiar un poquito el chip, porque hay que tratar de, no solamente sabemos de ventas, de locaciones, sino que hay que buscar, ¿no?, todas estas posibilidades de negocios nuevos, y obviamente tenemos que estar capacitados para ver al cliente qué es lo que puede serle útil este nuevo derecho. Y digo de cambiar el chip porque nosotros tenemos siempre la idea de que lo que yo construyo va a ser mío de por vida, va a pasar a mis hijos, va a pasar a mis herederos, y acá no va a pasar esto en el derecho de superficie. Por eso, una de las principales características es que es un derecho temporario. Entonces, muchas veces uno le puede plantear el negocio al cliente y decir, vos, tengo una persona que tiene un lote, que en general puede ser que no tenga el dinero para construir, y tengo un constructor, un inversor, que puede construir en esa parte, en la totalidad del lote o en una parte específica, y hacer suyo y explotar esa edificación durante un tiempo, un máximo de 70 años, y luego le va a quedar las mejoras al dueño del terreno. Esto es en términos generales, vamos a ver que hay un montón de casos posibles. Entonces, este negocio, por eso digo de cambiar el chip, para que la gente que tenga la posibilidad de invertir y demás, se le pueda plantear este negocio y decir, bueno, va a ser tuyo durante un máximo de 70 años lo que vos vas a edificar, las mejoras que vas a introducir y demás, después le va a quedar de vuelta al dueño. Entonces muchas veces quizás, ¿no?, los clientes van a decir, yo quiero que sea mío siempre. Entonces ahí también juega el rol del martillero, el corredor inmobiliario, para ver durante esa explotación cuánto puede valer toda esa explotación, que son ustedes ahí los especialistas en este tema, cuánto puede valer explotar durante un tiempo un inmueble, tantos años, cuánto puede valer cada mejora. Lamentablemente en temas como vivimos nosotros en nuestro país, la inflación nos juega en contra en todos estos casos. Entonces ver, como decíamos en la charla anterior, qué formas de actualización que están permitidas, qué valores se le pueden ir introduciendo a todo este tipo de negocios nuevos para poder lograr que se concreten. Dentro de las partes del derecho de superficie vamos a tener entonces el propietario del inmueble, puede ser un lote baldío, un lote edificado, el superficiario, y tenemos distintas etapas del derecho de superficie. Por un lado va a ser aquella en que el superficiario tiene la posibilidad del derecho de edificar. Si bien puede ser forestar y plantar, vamos a circunscribirnos en el caso de las edificaciones, ¿no? Esta primera etapa es la que se le concede al superficiario el derecho de edificar en un inmueble ajeno. Y la segunda etapa es la explotación de eso que ya edificó, que es lo que se denomina propiedad superficiaria. Entonces, durante la primera etapa es el derecho y todas las facultades que tiene este superficiario de ejercer todas las acciones que sean necesarias para la edificación en un inmueble que sigue siendo ajeno. Es decir, por eso decimos que hay una concepción tridimensional del derecho de dominio, porque el propietario sigue siendo dueño, no es que le está vendiendo, sino que le está cediendo durante un tiempo, por eso es un derecho real temporario, este derecho a edificar en su inmueble o en una parte de su inmueble. Y por otro lado, ya una vez edificado, una vez concluida esa edificación,
nace lo que se denomina propiedad superficiaria, que es ya el derecho de propiedad que tiene el titular de este derecho de superficie, que es de explotar esa edificación que ha realizado en un inmueble ajeno. Por eso tenemos, dentro de los caracteres del derecho de superficie, en la primera etapa es un derecho real sobre un inmueble ajeno, y en la segunda etapa es un derecho real sobre cosa propia que va a poder utilizar y gozar de esta edificación siempre con el plazo máximo que ha convenido con el dueño del terreno. Y acá hay una coexistencia de los dos derechos. Sigue existiendo el derecho del titular de dominio y tenemos un nuevo derecho que es el derecho real de superficie. Sí. No, son dos cosas distintas. El otro día en la otra charla veíamos lo del fideicomiso, ¿no? Si bien vos el derecho de superficie puede incluirse como facultades que tenga el fiduciario, alguien al que vos le das para la administración del inmueble y que haya alguna inversión, en realidad, como vamos a ver ahora, el derecho de superficie hay que hacer un contrato de constitución de derecho de superficie en el cual tenemos, en términos generales, tenemos un dueño de un terreno, por ejemplo, hay distintos ejemplos que vamos a ver ahora, pero vamos a suponer, tenemos el dueño del terreno que es el propietario. Un terreno, sí. No, el quid es porque la FIP, el fideicomiso en realidad no es una persona jurídica como es una sociedad, pero la FIP lo considera una persona fiscal, para cobrarte obviamente el impuesto. Porque cuando surgieron los primeros fideicomisos, con la ley 24.441, era la panacea de que nadie pagaba impuestos y demás. Entonces, después ya la FIP lo está considerando según el tipo de fideicomiso, pero el fideicomiso por ahí que nos interesa, que hemos tratado nosotros para negocios inmobiliarios, en que una persona aporta un lote, otras personas aportan capital para construir y vender, por ejemplo, ese fideicomiso la FIP le da el mismo tratamiento que una sociedad, con lo cual te va a hacer pagar impuestos a las ganancias, y por eso te pide obviamente el quit, porque muchos fideicomisos también tienen un nombre de fantasía, fideicomiso barrio tal, que en realidad es más que nada, no es que sea una persona jurídica aparte, sino que tiene una personalidad fiscal aparte de lo que es el fiduciario y los fiduciantes. Después, a su vez, la FIP obviamente va a ir a pescar y les va a cobrar a los fiduciantes que han aportado y se han adjudicado inmuebles. Sí. Sí. Y como estoy en la parte anterior de esta nueva ley, ¿quién hace el trabajo de buscar el juicio? ¿El escribano o un contador? No, y eso cada fideicomiso tiene que tener un contador. Porque ya te digo, el tratamiento fiscal que se le está dando al fideicomiso es casi como una sociedad anónima, una SRL que se dedica a los negocios inmobiliarios. Entonces, una sociedad, un fideicomiso que su objetivo es construir, por ejemplo, un edificio, unos dúplex y venderlos, va a tener el mismo tratamiento que si fuese una sociedad anónima, una SRL. Entonces ahí el contador va a tener que hacer todas las declaraciones, es decir, y a su vez después tener también la parte impositiva de los que han aportado, que se adjudican bienes, o los que han aportado y se van obteniendo rentas del fideicomiso, es decir, te agarra por todos lados la FIP, así que ahí va a agarrar el fideicomiso, los fiduciantes y demás. En el tema del derecho de superficie, como es algo nuevo, todavía los muchachos de la FIP no están ahí incursionando demasiado. Y lo que decíamos, en este caso, un ejemplo general puede ser el que tenemos el dueño de un terreno que por ahí está ubicado en una zona interesante para algún negocio inmobiliario, pero que quizás no tiene tampoco los fondos claro, no tiene el dinero para construir, y el derecho de superficie lo que te permite es que vos afectes o todo el lote o una parte del lote y que le constituyas derecho de superficie a quien tenga los fondos para construir. Esa persona, en base obviamente hay que suscribir un contrato, una constitución del derecho de superficie por escritura, se inscribe en el registro de la propiedad. Sí, es como cualquier derecho real que pasa
A diferencia del usufructo, que es un derecho real sobre cosa ajena que no se transmite a los herederos, el derecho de superficie sí. Sí, es una especie de, es similar al usufructo, porque incluso se aplican, salvo las cosas que están establecidas en el Código Civil, que no son demasiados los artículos, se aplican las reglas del usufructo al derecho de superficie. Claro, es decir, uso y goce, por eso decíamos en la segunda etapa de lo que se denomina propiedad superficiaria, uso y goce durante el plazo que es máximo de 70 años, y después cuando se extingue, vamos a ver, el propietario debería pagarle una indemnización, hay distintas formas, o pueden pactar que también, acá esto que decíamos de que siempre tenemos la idea, la persona que construye, que quiere que eso sea siempre de él, que pase a los hijos, etcétera, muy de Tano, tal cual. Entonces, puede darse que incluso, como vamos a ver en la extinción, las partes arreglen que este superficiario, una vez extinguido el derecho, se cobre con parte de lo que edificó también. Es decir, salvo pacto en contrario, cuando se extingue el derecho de superficie, el superficiario, que es el que, digamos, le está devolviendo la propiedad al antiguo dueño, tiene derecho a que se le pague una indemnización por todas las mejoras que le está dejando. Que ahí también hay que, obviamente, ver las tasaciones del tema de la amortización de los edificios y demás. La ventaja del propietario que, por ejemplo, el propietario puede recibir todo de una sola vez, el pago de todo el canon para que la persona lo utilice durante 50, 60, 70 años. Entonces se hace de fondos, no pierde la propiedad de lo que es suyo, porque, valga la redundancia, porque después lo va a recuperar. Decimos 70 años máximo, por ahí hablamos muy demasiados años, según el tipo también de edificación que se haga. Y también es más, para el que construye, también es más beneficioso que, no sé, hacerle un contrato de locación, es decir, con reconocimiento de mejoras y más, que es mucho más difícil después, muchas veces para el superficiario. Entonces, por eso, según la cantidad de mejoras, porque incluso también vamos a ver que se puede constituir derecho de superficie sobre edificaciones ya existentes. Entonces, no es solo para edificar y después explotar. Puede ser también, que en muchos casos, de que el superficiario vaya a hacer muchas mejoras a una edificación existente y que diga, bueno, yo a mí un contrato de locación de 3 años no me alcanza, vamos a hacer una constitución, por ejemplo, de superficie, para yo todas estas mejoras en realidad las voy a recuperar con suerte en 10 años. Entonces, dentro del pago y el descuento de las mejoras, le va a convenir por ahí al superficiario hacer, por ejemplo, por 10 años, porque introdujo mejoras que en 3 años capaz que no las recupera. Muchas veces un contrato de alquiler hay que hacerle demasiadas mejoras a una propiedad y quizás no lo recupere y tampoco le conviene tanto. Claro, el propietario, cuando se termine el derecho de superficie, le quedan las mejoras. Pueden pactar que esa indemnización que es al superficiario, tenemos por un lado el propietario y el superficiario, ¿no?, que es el titular del derecho de superficie. Pueden pactar, es decir, cuando se termina el derecho de superficie, el inmueble vuelve al propietario sin ningún gravamen, porque ahora vamos a ver también que el superficiario puede hacer hipoteca sobre eso que va a edificar, incluso mientras el derecho está en expectativa, es decir, tenemos esa primera etapa que es para el derecho que tengo yo, superficiario, de construir, pero capaz que todavía no empecé la edificación porque o necesito plata, voy a los bancos que seguramente me van a prestar a una tasa muy barata, en este momento, como dice Luis, así que... y fondeo el proyecto y puedo hacer una hipoteca superficiaria, es decir, sobre lo que... Acá se terminó siempre estaba la discusión de que yo no puedo tener un derecho real sobre un espacio aéreo. Con la incorporación del derecho de superficie esto ya se acabó, había una discusión doctrinaria que el cubo de aire y qué sé yo, que ahora vamos a ver cuando tratemos el tema del derecho de sobrelevar, que es una aplicación similar a la superficie, pero es solamente en propiedad horizontal.
y que a mi juicio es más beneficiosa, si bien es un derecho personal, que en otros países es un derecho real, que siempre se discutía que por eso no podía ser un derecho real el derecho de sobrelevar, porque no podía tener yo un derecho real sobre algo que no existe, como es un cubo de aire, un espacio aéreo subterráneo. Con esta incorporación al nuevo código del derecho de superficie ya se acabó esa discusión, porque me dice justamente el código que el derecho de superficie lo puedo aplicar al suelo, al espacio aéreo, al subterráneo, al espacio aéreo de la tierra, al espacio aéreo que tengo sobre ya una edificación existente, pues yo puedo ser titular de, no solamente tiene que ser un lote baldío, puede ser que tenga un lote en una parte baldía, en otra parte edificación, y que por las resoluciones municipales me permiten edificar en el espacio aéreo y no está dividido incluso en pH, y yo le vendo el derecho de superficie sobre el espacio aéreo, también es otra modalidad, y muchas, por eso decía que, es decir, estas charlas son interesantes porque en realidad estamos, me parece, sembrando la semilla para diversificar, ¿no? Todo el tema de la actividad, tanto de los martilleros, corredores, escribanos, que por ahí siempre estamos en la venta, la administración de bienes, de locaciones y demás, y estos son otros negocios que se pueden plantear que me parece que son interesantes, así que estaría bueno que más allá de los carteles venta, en algún momento veamos un cartel que venta de derecho de superficie, venta de derecho de sobrelevar. Pareciera ser que sí. Claro. En realidad, lo que lamentablemente con el tema de inflacionario y dólar, etcétera, el código lo que te dice que vos tenés que pactar la indemnización al comienzo del contrato, pero la podés pactar durante la vida del derecho de superficie. Obviamente vas a tener que hacer una escritura aclaratoria de ahí, de que en ese momento pactan quizás cuando esté más cerca de la finalización del contrato o más visto respecto del inversor, que es el superficiario, de lo que le va a salir el edificio, por ejemplo, que hoy en día con la cantidad de cambio de costos y demás, quizás al inicio no se va a saber, quizás no, seguramente no va a saber los costos que va a tener. Entonces, ahí sí, esa es por ahí la parte más, que tenga más dificultad, pero se puede pactar de alguna manera de fijar algún valor de referencia y demás. Ahí está el trabajo de ustedes, ¿no? Para ver y de los que vamos a hacer en su momento la escritura y constitución de derecho de superficie, para ver todos los ítems bien claros, qué pasa si el superficiario no cumple, cuánto es que tiene que pagar, si lo paga todo en el momento, es decir, todo eso forma parte, no tiene que ser un solo negocio único, ni un modelito, copiar y pegar, sino que hay que ver cada negocio en concreto. Entonces, ¿sí? ¿Me querías preguntar algo más? Sí. Y va sobre el derecho, te va a ejecutar el derecho. Si vos ya edificaste algo, te va a ir sobre la edificación, y si no, te va a ejecutar el derecho y se te va a quedar con el derecho de superficie. No, por eso es propiedad superficial, es decir, hipoteca superficial, eso es solo sobre donde tiene derecho el titular digamos, el superficiario. Él va a poder hipotecar. Vos, ahora salió hace poquito una resolución de ARBA que si yo quiero hacer un derecho de superficie sobre una parte de un lote que tengo, hay que hacer un plano aprobado por el agrimensor y tiene que estar aprobado en La Plata. Primero se luchó para que sea un croquis solamente, pero no, ARBA no. ¿Por qué? Porque ARBA lo que hace, te va a abrir 2 partidas, entonces te va a cobrar. Por eso que te pide plano. Que podría abrir 2 partidas igual de otra manera, pero bueno. Sí. Sí. Salvo que vos pactes que no. En el contrato vos podés pactar de que no es transferible y ahí no lo podés transferir. Y sí, tiene un valor económico, obviamente, y sí, lo va a poder rematar ese derecho. No, pero no podés transferir vos como superficiario. Si vos te lo rematan porque vos sacaste una hipoteca y no le pagaste, eso es ejecutable. Eso, claro, ya es distinto que transferible. Entonces, ahí después el banco lo negociará.
No, vos no necesitas, para constituir la hipoteca, no necesitas ya el aval del propietario, salvo que vos dentro del contrato le pongas esa prohibición o esa limitación a la hipoteca superficiaria. Si vos no decís nada, el superficiario puede hacer hipoteca, obviamente, si estamos hablando de... Porque yo te puedo hacer un derecho de superficie sobre todo el lote, para que vos lo uses todo para construir cochera, locales, lo que sea. Obviamente, esta hipoteca superficiaria va a durar lo que dure el derecho de superficie. Si yo lo puse por 10 años, me va a durar 10 años, 20, 30, lo que sea. Y si ahora que vamos a ver que se extingue el derecho de superficie por su no uso, si se extinguió, pero porque el superficiario sacó una hipoteca pero no lo usó, agarró la plata y se fue, esa hipoteca no se va a extinguir si se extinguió el derecho de superficie, sino hasta que no se cumpla el plazo que se haya estipulado en el contrato, el plazo máximo de 70. Si no necesito, es decir, cada cual, por eso decía que ya hay una propiedad en 3 dimensiones. Voy a tener al propietario del lote por un lado, al del superficiario por otro, que cada cual sobre su objeto del derecho real va a tener en general su uso y goce como si fuese cualquier propietario, el derecho de superficie, dentro de, más que nada, la limitación temporal y limitaciones que le pongas en el contrato. Entonces, vos podés hacer la hipoteca sin necesidad de lo que te consienta el propietario, porque el código mismo te la autoriza. ¿Cómo? Ah, pero sí, no entendí lo que me decías. Ah, sí, no, el derecho en 3 dimensiones que decíamos. Sí, porque en realidad uno siempre ve el derecho de dominio, que todo lo que yo soy dueño de acá va para arriba, va para abajo, entonces, como decían los romanos, hasta las entrañas de la tierra, bueno, en este caso lo que hace el derecho de superficie me permite dividir en distintos estamentos, en distintos como pisos, digamos, de lo que fuese el derecho de propiedad. Por eso yo puedo tener una edificación y conservar, por ejemplo, mi derecho de dominio sobre esa edificación y constituirle el derecho de superficie sobre el espacio aéreo para que otro construya, o subterráneo, o en una parte del lote y en otra parte del superficiario. Entonces, estamos hablando así de esa división. A ver. Estamos al revés, estamos desfasados bien, en una diapositiva. Bueno, ¿cómo constituimos el derecho de superficie? Tiene que ser por escritura pública. Así tenemos los escribanos de trabajo. No aprendemos en todo, estamos. Entonces, tiene que ser por contrato, oneroso o gratuito. Yo puedo también a mis hijos darle el derecho de superficie para que hagan en una parte, construyan en una parte del terreno, la vieja y conocida, construirte la casita en el fondo y demás, sin tener que andar haciendo pH ni todo ese lío. Podemos hacer de esa forma. Puede ser contrato oneroso o gratuito. El tema de la onerosidad va a resultar de qué va a pagar el superficiario. Ahí va a ser el trabajo quizás más complicado de cuánto es que vale ese derecho según la cantidad de años que va a usar y según lo que le vaya a dejar de mejoras al dueño cuando se termine el derecho de superficie, qué indemnización le va a pagar. Todo eso se puede hacer durante la vida del derecho de superficie, no lo tenemos que hacer al comienzo. Eso es por ahí dentro de todo en un país. Claro, sí. Sí, es parecido a la anticresis, sí, que en este caso, por eso, durante la primera etapa tenés ese derecho así de explotar durante un tiempo. Acá lo que te permite también es construir, forestar, también en la parte, vamos a ver algún ejemplo, que en la parte de agropecuaria que se podría utilizar, el que tiene un campo y quizás no quiera hacer solamente algún contrato accidental por cosecha, algún arrendamiento, por el máximo legal, que lo quiera hacer por más tiempo, porque por ahí el superficiario también va a introducir muchas mejoras al campo, que hoy en día con los costos de las mejoras a los campos y demás, seguramente le va a convenir más al superficiario tener un derecho de superficie.
que puede ser sobre todo el campo, puede ser sobre una parte sola, sobre quizá la parte agrícola sola, la ganadera sola, eso forma parte de cada negocio que se puede ir planteando. Por eso, porque este derecho, recordamos que dice construir, forestar o plantar sobre un inmueble ajeno. El objeto del derecho, el artículo 21.16, entonces nos dice que puede ser sobre la totalidad del inmueble, sobre una parte material, esto es lo que decíamos, salió una resolución que es la 9 del 2018, hace poquito, de ARBA, que si yo quiero hacer entonces un derecho de superficie sobre una parte del lote, 10 metros para allá, lo que sea, eso va a tener que hacer un plano aprobado por ARBA, que le va a abrir otra partida, el registro de la propiedad le va a abrir una matrícula especial de derecho de superficie. Si bien deberían estar quizás en la parte más que nada de restricciones, como cuando figura inscripto en usufructo y demás, lo que han dicho desde el registro de la propiedad, algunas reuniones que hemos tenido en el Colegio de Escribanos y demás, la otra vez yo estuve coordinando justo la jornada notarial bonaerense que se trató de este tema de conjunto inmobiliario, derecho de superficie, y había gente del registro y gente de ARBA que ya nos estaba avisando que por más que nosotros en la jornada dijéramos que con un croquis iba a estar bien, ellos pedían plano. Así que ahí también comen los agrimensores. Ahí los agrimensores, obvio. Ahí los agrimensores. Sí, tenés que hacer plano igual, obviamente los planos no son baratos. Y en realidad, por eso era la discusión que nosotros teníamos con el registro, que decíamos, ellos te dicen plano cuando es sobre una parte del lote. Si yo te estoy haciendo un derecho de superficie sobre todo un inmueble, no tengo que hacer plano. Es decir, es cuando yo digo, en realidad sobre una parte material, 50 metros de acá para allá, lo que sea. Entonces, cuando es sobre una parte específica de un lote, ahí tenés que hacer plano. Porque tiene dos partidas. Sí. Claro, porque en realidad, por eso, a ver, si bien los muchachos de ARBA sabemos que lo quieren hacer para cobrar más impuestos, lo podrían hacer igual dándole otro número de partida, porque el tema, lo que no se ha entendido técnicamente, ni el registro ni ARBA, es que si yo hago plano estoy creando otra cosa. Entonces, estoy creando otro, como decía allá en el fondo, estoy, por ejemplo, haciendo un pH, si bien no es lo mismo, pero bueno, estoy creando otra cosa, que en el pH sí hago una creación de otra cosa inmueble. Acá no hay una creación de otra cosa inmueble, porque después, como decís vos, tiene fecha de vencimiento, entonces se extingue ese derecho y vuelve, y quedaría ya sin valor ese plano, por ejemplo. ¿Sí? Por eso, tenerlo más claro, las ventajas y desventajas comparativamente con el pH, ¿cuáles son? En realidad, lo que vos tenés, es decir, yo tengo que dividir en pH cuando construyo un edificio, cuando una zonificación no me da para dividir de otra manera, por ejemplo, un lote. En este caso, no necesariamente yo tengo que hacer un pH, yo puedo, tener el derecho de superficie para construir unos locales, una casa y explotarla, lo que decíamos del tema del campo y demás, y no necesariamente tengo que subdividir, someter a pH eso que estoy construyendo. Es decir, el pH es sobre el caso específico. Si bien pueden coexistir y yo, como vamos a ver que los dueños de un pH ya afectado pueden incluso constituir derecho de superficie, porque también lo que vos decís está bien en el sentido que ¿cómo incorporo yo? Por ejemplo, yo te hago un derecho, yo soy dueño de una edificación, tengo un lote edificado y te hago el derecho, te constituyo derecho de superficie vos para que construyas en el espacio aéreo. Es decir, durante lo que no está todavía, que el registro de la propiedad no sabe sinceramente cómo hacer, es cómo incorporo yo eso el día que vos construís, hiciste otro piso y lo usaste, lo alquilaste, lo que quieras. Lo vas a usar o hiciste varios pisos. Es decir, yo eso en realidad, para hacer técnicamente bien las cosas, debería someterlo a pH
para que el día de mañana, cuando se acabe, se termine, se extinga el derecho de superficie, ver cómo me lo quedo, porque si no yo me lo voy a decir, cómo le vuelve al titular, le va a devolver todo el edificio, pero si yo, por ejemplo, quiero cobrar la indemnización con parte de los departamentos que hice, sí o sí lo voy a tener que someter a PH. No necesariamente durante la propiedad superficiaria lo tengo que afectar a PH, eso. Y recordemos que la idea del derecho de superficie es que las mejoras vuelven al propietario que va a pagar una indemnización, lo cual en el derecho, por eso yo digo que a los efectos de lo que la gente por ahí quiere decir, bueno, edifico y me quedo con 10 departamentos y a vos te quedan 2 departamentos al dueño del lote, quizás muchas veces es más beneficioso hacer un derecho de sobrelevar y no un derecho de superficie. Por eso, según... Sí, Carmen. Claro, en realidad, yo lo que, es decir, por eso, tenemos ya en la segunda etapa, que es cuando yo tengo el derecho de superficie, o lo que se denomina propiedad superficiaria, yo tengo esa propiedad superficiaria y es como si se aplican las reglas de dominio revocable, es decir, yo te voy a poder vender, por ejemplo, los departamentos que edifiqué y demás, pero van a tener ese plazo máximo que yo tengo en el derecho de superficie, que es decir, se acabó eso y sabemos que vuelve al propietario. Por eso también es importante dentro de lo que es el derecho de superficie, a mí me parece que una solución a este caso temporario, que por ahí va a ser la principal barrera que tenga la gente para decir voy a construir en un inmueble ajeno y después lo voy a usar 50 años y no me queda nada, es que dentro de la indemnización que le tiene que pagar el dueño por las mejoras que vuelvan, le pague con parte de la construcción, no solamente una indemnización en dinero, sino que le pague con parte de la construcción. Sí. Claro, por eso. Sí, vos lo tenés que aclarar, o en el contrato ya constitutivo del derecho de superficie, o durante la vida del derecho de superficie como... Y sí, vuelve sin gravámenes. Vuelve sin hipoteca, sin ningún gravamen. Claro, porque en realidad está hipotecando el derecho de superficie. No está hipotecando... El riesgo lo corre el banco. Si hoy en día tenés hipoteca a 30 años, si tenés un plazo máximo del derecho de superficie de 70, que es el máximo, va a tener más de 30 el banco. Así que va a poder... O lo más habitual en esto, imaginémonos que haya un muy buen lote de terreno ubicado sobre un acceso importante o sobre una autopista ahora que están viniendo y haya alguna empresa que lo que pretende es instalar un galpón, un centro de distribución. Es para este tipo de cosas muy útil, porque a lo mejor si yo tengo una hectárea y alguien quiere venir a instalar un depósito y a lo mejor necesita 1.500 metros y yo no vendo. Entonces, por ese uso temporal yo voy a estar cobrando primero un canon, una renta, por esa superficie que yo le estoy cediendo por X cantidad de tiempo. Y después vemos el régimen de mejoras. O sea, nosotros por ahí tenemos un pedido, porque yendo a lo práctico, por ahí tenemos un pedido. Vuelvo a repetir, una de las cosas que se puede dar es una gran cadena de supermercados, una distribuidora importante que anda buscando un lugar para un centro logístico de distribución. Y a lo mejor nosotros sabemos que hay una persona que tiene 1 o 2 hectáreas, pero no la quiere vender. Porque como decía Leandro, se lo quiere dejar para los hijos y demás. Ahora, de eso yo afecto 2 o 3 mil metros, le saco una hermosa renta y a lo mejor lo hago por 20, 30 años. Y el resto de la superficie que me queda yo lo puedo seguir usando. O puedo armar un centro con varios
con varios derechos de superficie dentro de una superficie mayor. Entonces, lo importante acá es conocer estas formas que hoy nos está dando Leandro, para que nosotros después abramos la cabeza y busquemos los negocios en función de la solución que hoy nos está dando el código, que antes no la teníamos. Esto es lo importante de esto también, que abramos la cabeza para este tipo de negocios que se pueden venir, sobre todo en la zona oeste, con el tema de la autopista. Se nos puede dar mucho esta situación, Esto es tal vez el más importante que nosotros podamos llegar a tener. Después el tema de las hipotecas, cómo el banco le va a dar, si no le va a dar. Problema del banco, 5 pesos aparte. Porque nosotros, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar en las dos etapas. En buscar el inmueble, en proponer el negocio, una solución que no la teníamos, que hoy se la podemos proponer a alguien. Le podemos proponer un negocio. Rescato lo que decía Leandro al comienzo de la charla. No vende. Puede vender el derecho de superficie y ahí vamos a cobrar el honorario porque es una venta. Vamos a estipular el canon, vamos a cobrar y después vamos a cobrar cuando vamos a terminar, para determinar el valor residual y cómo se va a usar. Entonces es una propuesta de negocio muy interesante. Sobre todo esto, pensemos en grandes vías de comunicación y en lugares en expansión y que a lo mejor la gente no se quiere desprender de la tierra. Sí, tener la tasación de lo que va a salir según la cantidad de años que use, la tasación del remanente. Incluso por ahora a los muchachos de ARBA no se les ha ocurrido el tema de las restricciones de, por ejemplo, lo que decía Luis, tengo un inmueble en una o 2 hectáreas, que sabemos que el municipio no te lo va a dejar subdividir, como pasa acá en Mercedes, lamentablemente, en PH. Ahora vamos a ver el tema de PH a construir, que es interesante para, entre comillas, violar la ley de suelo, cuando te lo permite el municipio, pero muchas veces hay lugares o en zonas rurales que quizás dividirlo de otra forma y decir te vendo 1 hectárea o tengo 2 hectáreas y quiero afectar 3.000 metros cuadrados, como decía Luis. El derecho de superficie me lo va a permitir, no me lo va a permitir si quiero vender directamente esos 3.000 metros, porque no me va a dar seguramente la habilitación, no me va a dar la autorización el municipio para dividir, no me va a dar la autorización geodesia para dividir, lo cual en el derecho de superficie me lo van a dar. Entonces, con el tema de las zonificaciones y demás, sabemos que muchas veces es complicado, los códigos de ordenamiento urbano y demás no vienen corriendo a la misma velocidad de que llegan las autopistas, de que llegan las edificaciones, los countries y demás, y en estos casos también es interesante que se pueda hacer un plano de propiedad superficial o de derecho de superficie que seguramente en lugares donde no me permiten hacer ni pH, ni geodesia, ni nada, entonces ahí lo vamos a poder usar, por ejemplo. En principio sí, seguramente cuando vaya algún agrimensor al municipio con un plano de derecho de superficie, lo van a mirar y le van a decir qué estás trayendo acá, pero bueno, no está estipulado, no figura en la ley de suelo, en la 8912, así que en principio deberían ver, obviamente respetándose el FOT, el FOS y demás, pero deberían aprobárselo. Todavía está muy verde el tema, pero los municipios no están muy... El rol nuestro estás intermediando en la compra, porque en definitiva el derecho de superficie, el real de superficie, es una compra-venta. Estás intermediando en una compra-venta de un derecho real. Entonces, ahí tenés el negocio puro y después tenés todo lo que es tasación previa y ¿de dónde vas a cobrar el honorario? De lo que se determine como valor del derecho de superficie. El derecho de superficie van a tener un valor, que es ese canon que va a generarse durante 10, 20 o 30 años. Ese va a ser el valor, que inclusive va a ser el valor de la escritura. La escritura se va a hacer
por ese monto que se determina de cánones a pagar. Eso es, y de ahí genera el derecho nuestro del honorario. No, a ver, no, eso podría ser si después se va pagando en cánones mensuales, porque no necesariamente se tiene que pagar todo, pero el negocio para el propietario, el negocio mayor es cobrar todo por anticipado, porque si no haces una locación, ¿se entiende? Hoy en el aspecto comercial podés hacer una locación a 50 años. Locación con mejoras, con derecho de resarcimiento de mejoras, ahí ya entramos más en la locación. Acá lo que entramos es que si yo te voy a usar 3.000 metros, te taso los 3.000 metros por 50 años, ¿cuánto va a valer? Si yo tengo 3.000 metros que sobre una autopista valen, por decirte una cosa, in eternum, $100.000, yo te lo vendo por 50 años, porque puede valer 50, $60.000, bueno, tiene que poner los $60.000 por anticipado, vos cobrás sobre eso cobrás el 3% a cada parte y adelante. Sí. No lo hizo, pero vos cobraste antes. Porque vos cobraste cuando se hizo el negocio. A ver, nosotros no aseguramos, nosotros nunca aseguramos en un negocio que ese negocio se cumpla. Entonces, no es problema nuestro. Nosotros cobramos porque hicimos nuestra tarea profesional, que es acercar a las partes para concluir el negocio. ¿Cómo? No, se puede. Acá, por ejemplo, vos podés constituir el derecho real de superficie sobre una porción que no esté edificada para que vos edifiques, o si yo tengo una edificación también te puedo constituir sobre edificaciones ya existentes para que vos las mejores o las utilices directamente. Sí, puede ser sobre espacio aéreo, subterráneo, sobre edificaciones existentes. Eso lo podés hacer. Y si vos no lo usás durante 10 años, lo perdés el derecho. Por eso es lo que decía recién ella. Si vos, el titular, durante 10 años se durmió, no construyó, no hizo nada. Por eso tenés dos formas de derecho de superficie. Tenés uno que lo dividimos en dos etapas, que es el derecho a edificar, es decir, como lo tengo en expectativa. Ya tengo el derecho, vos ya me constituiste el derecho, pero yo todavía no empecé a edificar. Si yo durante 10 años no hice nada, lo perdí. Y una vez que edifiqué, ese derecho de superficie se transforma en propiedad superficiaria. Es decir, yo tengo un dominio que va a ser revocable sobre lo que ya edifiqué. Entonces, ahí lo voy a poder usar como si fuese el dueño durante ese plazo, sabiendo que terminado ese plazo o sujeto a la condición que se le puso lo puedo sujetar a plazo o condición en el derecho de superficie, entonces durante ese plazo yo lo voy a usar como si fuese el dueño. Eso es lo que se llama propiedad superficiaria, es decir, tengo dos etapas. A veces solamente hago propiedad superficiaria, constituyo el derecho real de superficie sobre una edificación que ya está, que la puedo mejorar o no, todo forma parte de cómo sea el contrato. ¿No? Pero los dos planos coinciden, el plano del propietario y el plano del derecho real superficial van a coincidir, que son los mismos planos. No, en realidad si vos haces el derecho de superficie sobre todo el inmueble no tenés que hacer plano. ARBA te pide si lo hago sobre una parte material, de acá para allá, y de esto me quedo yo. Ahí no hay que hacer plano, es cédula catastral especial No, inscribís el derecho de superficie sobre todo, te queda sobre todo el inmueble. Es decir, y claro, ahí te va a quedar en la parte de derecho, no te van a crear otra matrícula como en el otro caso, te lo van a anotar en el rubro, en el B de restricciones, como si fuese un usufructo y demás, derecho de superficie, porque afecta a todo el inmueble. Claro, y ahí, es decir, si yo te hago el derecho de superficie sobre todo el lote, no tengo que hacer plano. ARBA te pide cuando hago sobre una parte específica del lote y otra parte me la quedo totalmente libre, o como decía Luis, que puedo hacer otro derecho de superficie para otro si quiero, puedo hacer distinto. Que ahí voy a tener que hacer otro plano, o usar el mismo plano para hacer parcela A y B, derecho de superficie de la A para fulano, de la B para mengano, ahí sí necesito plano. Pero si es de todo el lote, no, va en restricciones nada más. Alberto.
Sí. No. Ya se les va a ocurrir a ARBA cobrarte el impuesto a la transmisión gratuita ahí. Pero bueno. Y llegado el momento de que vos ya no estés, ahí se verá qué valor tiene lo que le quedó para todos los otros hijos y si hubo violación de la porción legítima. Si no hubo violación de la legítima, no pasa nada. Si no, tendrán que colacionar el valor y equipararse entre ellos y demás. Bueno, vamos a avanzar. A ver, ¿dónde está? Esto ya vimos varios, ya lo charlamos. Esto, bueno, algunas aplicaciones. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Aplicaciones prácticas. Ejemplo que decíamos hoy. Por ejemplo, el propietario del lote constituye derecho real de superficie a favor de un tercero para que construya en todo el terreno y lo explote durante el plazo máximo. La contraprestación puede ser dinero, puede ser metros cuadrados de la edificación, según cómo pacten cada negocio. Otro ejemplo, como decíamos, o todo el terreno o una parte del terreno, que le afecta una parte del terreno, ¿no?, para el derecho de superficie. Sí. Mira, no hay muchos, habrá 4 o 5. Yo colaboré en uno que se hizo, pero para parques eólicos en Bahía Blanca, porque se puede utilizar para todo este tema, para la energía y demás. Sí. Después hay lo que decíamos, incluso, si bien para el tema de la forestación, que antes estaba la ley específica de superficie forestal, eso estaba, que eso se hizo obviamente mucho en las zonas que hay forestación y demás. En provincia de Buenos Aires hasta ahora no hay muchos, hay 4 o 5 anotados, uno es este eólico. Después había uno de un shopping que se hizo, que se estaba haciendo, que se iba a construir por la zona de Vicente López, San Isidro, por ahí. Pero bueno, depende también de nosotros, si, como decía Luis, si los negocios le van cerrando a los clientes, ir creándolos, porque también lo que decíamos el otro día, cuando arrancó el fideicomiso, también era todo muy nuevo, no pasaba nada, nadie quería meterse porque era complicado, y ahora muchos negocios, ¿no?, se están haciendo con esa forma. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando el titular, lo que decíamos hoy, el dueño de un lote que ya está edificado, le constituye derecho de superficie sobre el espacio aéreo de esa edificación. Por ahí tengo todo edificado, casi todo edificado, y constituyo el derecho de superficie sobre el espacio aéreo subterráneo, lo mismo que en el caso de un inmueble afectado a pH. Si la municipalidad permite edificar más en espacio aéreo, en espacio subterráneo, un inmueble ya sometido a pH, ahí necesito la firma de todos los propietarios. No me bastan las mayorías de 2/3 y demás, sino que tienen que firmar todos, porque, como vamos a ver también en la sobreelevación, el derecho de superficie pertenece a todos los propietarios y no en sí al consorcio. Si bien ahora el código le da al consorcio le reconoce la personalidad jurídica al consorcio de propietarios, no significa que el derecho de superficie pertenezca al consorcio, sino que pertenece a cada propietario, es a su vez cotitular de esta posibilidad de constituir derecho de superficie en la proporción, y por eso a veces vemos obviamente en los reglamentos de copropiedad los porcentuales que tienen de dominio y demás, que a veces me agarro la cabeza cuando veo que colegas ponen porcentuales 0,070 y pico, que agarran los coeficientes que les manda ARBA. Eso no es obviamente no es porcentual me tiene que dar 100, pero muchas veces veo en los reglamentos que dice porcentual 0,0, correte la coma para donde se te transforme en 100 todo, y eso es porcentual, porque los porcentuales son importantes para eso, porque en este caso los propietarios de departamentos en propiedad horizontal son copropietarios del espacio aéreo y subterráneo, y por ende van a ser ellos quienes constituyan el derecho de superficie
sobre el espacio aéreo subterráneo o alguna parte baldía que haya quedado del inmueble sometido a pH. Entonces ellos son los que tienen que constituir todos el derecho de superficie si es de un inmueble afectado a pH. ¿Cómo? En principio sos vos dueño hasta donde te permite el Estado y lo mismo el espacio aéreo, si no una avaría y no podrían pasar los aviones y demás, pero de determinada parte y según el tipo de suelo, de minería y demás, ahí sería, pero por eso es que todos los ordenamientos locales, los municipios te permiten edificar hasta una parte también del subsuelo, por hacer cocheras, por ejemplo, lo que sea, sótanos y demás. Por eso cuando vos presentás los planos, según cada municipio vas a tener un límite, porque de ahí para abajo sí ya es del Estado. ¿Un eventual remate del inmueble no lo afecta al propietario del derecho real? No, porque ahí le van a rematar, por eso como decíamos hoy, tanto si el superficiario constituyó una hipoteca o si tiene alguna deuda. Es decir, puede ser que el superficiario haya contraído alguna deuda, quizás en la edificación o deudas particulares, y vengan acreedores y corre aparte. Le van a ejecutar ese derecho que es temporario o al revés también, o el propietario también, tal cual. Por eso, son dos derechos distintos. Entonces, si bien después, cuando se extinga el derecho de superficie, se consolida todo en el dueño, o no, según la indemnización que hayamos pactado, que puede ser que parte de esa edificación, como decíamos, le quede al superficiario. Es una escritura de constitución de derecho real de superficie. Como te constituyo, por ejemplo, un usufructo, o un uso, una habitación, un anticrece. Yo te tengo que hacer una escritura, te constituyo un derecho, te constituyo una hipoteca. En principio, por eso, en esa primera etapa es un derecho real sobre cosa ajena y ya en la parte cuando se transforma en un derecho real sobre cosa propia, cuando vos ya edificaste, ya terminaste con el compromiso de edificación, ese derecho real se transforma en propiedad superficiaria sobre lo que ya hiciste, que se rige por las reglas del dominio revocable, porque a vos se te va a acabar cumplido la condición o el plazo, y ahí vuelve al otro. A ver, vamos a ir avanzando un poquito con algunos ejemplos, ya los vimos. ¿Para derecho de paso hay alguna limitación? En realidad tenés las servidumbres ahí, servidumbres de paso, eso. Sí, sí. ¿Puedo decir lo que decía acá el colega? Que se puede dar una esquina que por ahí no tenga el acceso y ahora lo va a tener. Vos decís como para que pase... Como ¿a favor de quién decías vos? A favor de alguno que necesite espacio. Ah, sí. Sí, es decir, afectás una parte de tu terreno para que... Sí. Y ahí es personal y no es real como es la servidumbre. Es decir, es un derecho real, pero a favor de la persona y no como es la servidumbre, que es un derecho real a favor del inmueble, que no importa quién cambie de dueño, lo va a tener, como pasa... muchas veces, por ejemplo, en los countries y demás que se hicieron con el sistema. ¿Ah? Claro. Y sí. Sí. Bueno, lo que decíamos del tema del plazo, entonces el plazo máximo para construcciones son 70 años y son... plantaciones o forestaciones, por ejemplo, un derecho de superficie para un emprendimiento agrícola de 50 años. Bueno, esto es lo que veíamos hoy. La legitimación es, obviamente, para constituir el derecho de superficie, el titular de dominio o condominio, todos los condominios, no puede haber derecho de superficie sobre parte indivisa. Yo si tengo un tercio no puedo hacer un derecho de superficie sobre un tercio, porque en realidad es el derecho real que se va a ejercer obviamente sobre el inmueble y no puede ser sobre parte indivisa. Obviamente se registra en el registro de la propiedad inmueble y por actos entre vivos y mortis causa también puedo transmitirlo a
a herederos, legar derecho de superficie y demás. Esto es lo que veíamos hoy. ¿Qué derechos tiene el superficiario? El artículo 2120 puede constituir estos derechos reales de garantía, por ejemplo, las hipotecas, afectar la construcción, como decíamos hoy, al régimen de PH, es decir, si hizo varios departamentos, locales, lo que sea, lo puede afectar al régimen de PH, y transmitir o grabar los inmuebles independientemente de las viviendas locales o privativas durante el plazo de derecho de superficie. Como preguntaba hoy Carmen, si puede transmitir eso que edificó, puedo transmitirlo, pero ese derecho va a ser ya un derecho de una propiedad superficiaria que va a morir con la muerte del derecho de superficie. Entonces puedo transmitir esas cosas que voy edificando, esos departamentos, esos locales, pero van a tener ese plazo de caducidad del derecho. Esto es lo que veíamos de la hipoteca, que en definitiva la duración no puede ser mayor a lo que es el derecho de superficie en sí, el plazo máximo de 70 años. La extensión puede ser sobre lo plantado, construido, y el acreedor puede subrogarse en esos derechos, es decir, si el propietario, el titular del derecho de superficie no construyó, va a poder él subrogarse en esos derechos, ejecutar ese derecho. Y las obligaciones del superficiario son obviamente ejercer este derecho en base a cómo contrató, no extralimitarse de todas las condiciones en el caso de construcciones respecto a lo que se haya convenido. Es decir, si es el derecho de superficie de edificar tantos metros cuadrados, no va a poder superar eso, no va a poder superar obviamente lo especificado en el plano de afectación. Si bien el código dice que se puede utilizar quizás otra parte del inmueble que sea necesaria, por ejemplo, para la construcción, no podrá extralimitarse de todo lo convenido. Y el propietario, sí. Y depende, vos podés, si vos querés que... Claro. No, por eso. Vos lo tenés que pactar todo en el... por eso lo ideal es que figure lo más específico posible cuáles son las... Pero, una cosa es el derecho de superficie, una cosa es el derecho de superficie, pero que no esté afectado por el 8912 específicamente porque todavía no está, pero otra cosa también es con arreglo a las leyes municipales, a las ordenanzas municipales. Entonces, yo si tengo una zonificación la tengo que respetar. Claro. Si me lo habilitan, si a mí me habilitan un criadero de cerdo, estoy en zona de habilitar criadero de cerdo, y yo constituyo un derecho de superficie sobre ese área determinada para tener un criadero de cerdo, es perfectamente legal. Ese es el tema. Entonces, lo que no podemos es violar la normativa municipal respecto de usos o de los parámetros constructivos. Si yo puedo hacer un 60%, como decía hoy Leandro, si yo tengo un FOS y un FOT, tengo que respetar el FOS y el FOT por más que el derecho de superficie. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un plano para ARBA, pero voy a tener que tener el plano municipal correspondiente. Pues yo voy a hacer un galpón. Vuelvo a poner el ejemplo del galpón para la distribuidora. Yo voy a hacer un galpón para una distribuidora sobre un derecho real de superficie y voy a tener el plano de ARBA, que es el que me va a generar las dos partidas, porque me va a generar también dos partidas de evaluaciones distintas. Pero también tengo que tener el plano municipal para que esa construcción después me la habilite el municipio para ese uso que yo le voy a dar. Va por dos cuerdas separadas. Un tema el derecho y otra cosa es cumplir con la normativa municipal en ese sentido. A ver, es que originalmente se le pone el uso. Originalmente se le va a poner el uso. Claro, vos le tenés que, es decir, en el contrato que vos le constituís el derecho, lo ideal es hacerlo lo más específico con limitaciones, prohibiciones.
Claro. Sí. Y lo que pasa que, vos, claro, decís del propietario, en realidad el propietario le van a ejecutar sobre la parte que él puede usar, por eso facultades del propietario, no sé, creo que... a ver, ahí está. Él tiene derecho, él puede hipotecar, puede vender, está vendiendo un derecho de propiedad, nada más que limitado le surge, es decir, se le está, hay como una desmembración del dominio, en la cual a él le van a ejecutar ese derecho, no van a ejecutar, por ejemplo, lo que tenga. Ahora, ese acreedor después se va a ver beneficiado cuando se extinga el derecho real de superficie en recibir las mejoras según lo que haya contratado en su momento. Y va también tener que, en el caso que hayan pactado que al superficiario le paguen una indemnización, también va a tener que cumplir con esa indemnización de pagarle, es decir, va a ejecutar, por ejemplo, el lote pelado, en síntesis, hablando en criollo. Entonces, obviamente lo que construyó el superficiario no lo va a poder tocar porque no es, por eso decíamos que son derechos reales en 3 dimensiones porque tengo el suelo, por ejemplo, para el dueño, el galpón para el superficiario, y cada cual va a poder constituir y afectar ese derecho, incluso a garantías o es garantía de sus acreedores respecto al derecho que tiene, con esas limitaciones. Yo limito el derecho de dominio a ese ejercicio hasta ahí, mientras dure, obviamente, la superficie. Y es muy posible que hagan 2 también. Si es sobre todo el inmueble, en realidad ARBA está haciendo esas especificaciones sobre cuando es sobre parte material, que va a crear 2 partidas. Pero ahí es muy posible que tenga que pagar el propietario y el superficiario por otro lado. Sí. Todavía no se les ha ocurrido mucho, pero si le da la idea te van a cobrar los 2. Y es como cuando tenés un inmueble afectado con usufructo, ¿no? Que en principio los contadores te dicen que lo tiene que pagar el usufructuario porque es el que está usando, pero ahí tenés, por ejemplo, una sola partida. El tema es, si afecta la totalidad del inmueble no hay duda. Ahí no tenemos duda. Si afecta la totalidad del inmueble no tenemos duda que el que tiene el uso del derecho de superficie es el que tiene que pagar toda la parte tributaria porque está usando la totalidad. Ahora, el problema se puede suscitar cuando aparecen 2 tipos de inmuebles distintos, donde uno está construido y el otro está libre, porque si ponemos el ejemplo, claro, de una superficie de tierra que se afecta a una parte, esa está construida, seguramente ARBA ahí, por eso está exigiendo un plano para generar 2 partidas, porque una partida va a tributar, supongamos, yo afecto sobre 1 hectárea, afecto 2.000 metros y construyo un galpón de 1.000. Voy a tener una evaluación fiscal importantísima y me va a cobrar ARBA sobre esa partida una evaluación y sobre la otra partida me va a cobrar otra cosa. Y el municipio hará algo parecido. ARBA te va a dar la partida. A ver, cuando te va la partida, ¿por qué? Porque vos vas a presentar el plano de superficie y vas a tener que presentar el plano que construiste. Y ahí te aparece la nueva evaluación fiscal y te va a aparecer el nuevo, la nueva tributación. Bueno, seguimos. Vamos avanzando. Sí. No hay problema. Sí.
Y en realidad sí, como todo contrato tenés que respetar. Lo que va a entrar en la herencia va a ser el derecho de dominio con esa restricción que tiene afectado el derecho de superficie. Es decir, el hijo va a tener el derecho de superficie. De todas maneras, hay que ver si con ese contrato no violó la legítima de los otros hijos, entonces los otros le pueden pedir la colación, que les pague el valor. Eso ya, cuando se abre la sucesión, se va a ver. Ahí, bueno, el tema, vamos a ir avanzando, que tenemos varios. Extinguido el derecho de superficie, entonces, se tiene en principio, salvo pacto en contrario, hay que pagar la indemnización al superficiario, como decíamos hoy. Se puede pactar, por ejemplo, que el superficiario cobre con parte de esas mejoras que hizo, con parte de esas edificaciones, departamentos, locales, lo que sea. En este caso, hay trabajo para el escribano, porque va a haber que hacer las escrituras de, si por ejemplo pactamos que la indemnización, extinguido el derecho de superficie, se acabó el plazo, por ejemplo, y una parte de la indemnización se arregla que el dueño del terreno le va a pagar con una parte de esa edificación. Ahí va a haber ya que hacer las escrituras por la cual se transmita el dominio y no ya la propiedad superficiaria de esa parte del terreno, de esos departamentos, como hayan arreglado. O si no, pactan que sea en cantidad de metros cuadrados, en determinados valores, eso según cada negocio. Por eso hay que fijarlo en el contrato, o luego de hacer el contrato de constitución, en este caso por escritura pública, porque es un acto accesorio a una escritura pública, entonces por el 1017 hay que hacerlo por escritura pública. Después esto, bueno, lo que veíamos hoy, el tema más que nada de la práctica notarial, quién constituye el derecho real de superficie, el propietario o todos los propietarios de un inmueble afectado a PH. Si es sobre una parte específica, en síntesis tenemos que tener el plano que decíamos hoy, el plano aprobado. Obviamente no tiene que haber inhibiciones y demás de... Gracias. Gracias. Tiene que estar el inmueble libre de embargos, gravámenes y inhibiciones del quien constituye el derecho real, como toda constitución de derechos reales. Si se constituye sobre todo el inmueble, va a haber que hacer solamente el estado parcelario. ARBA ya aprobó un estado parcelario especial para derecho de superficie, pero en realidad es un parcelario, en este caso es como si fuese cualquier constitución sobre todo el inmueble. Y lo importante es que en la escritura figure la expresa constitución del derecho real de superficie y no una mera, por ejemplo, autorización para construir en el lote. Tiene que figurar la expresa autorización. Fijar el plazo, las condiciones que se sujetan, cómo se va a establecer la indemnización. Y, creo que ya lo pasé.